Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo y hoy nos encontramos en el pueblo de Demués, que pertenece al concejo asturiano de Onís, donde estamos a punto de empezar la ruta que nos va a llevar hasta los lagos de Covadonga desde aquí y que tiene el código PRPNPE 8. Así que vamos a empezarla. Bueno amigos, acerca de la ruta, deciros que es una ruta lineal, cubre una distancia de unos 11 kilómetros aproximadamente, comienza en el pueblo de Demués y termina en los lagos de Covadonga. Es una ruta que tiene un desnivel de unos 700 metros, aunque la parte más dura está en los primeros 7 kilómetros de la ruta. A partir de ahí es más bien rompepiernas con subidas y bajadas constantes. Y después tenéis la opción de quedaros a dormir en el refugio de Vegadenol, o volver a caminar esos casi 11 kilómetros para volver otra vez al coche. Esa elección os la dejo a vosotros. En todo caso, vamos a disfrutar la ruta. Bueno amigos, tenemos que subir todo por ahí hasta ahí arriba para continuar el camino.
Mirad a quién me he encontrado, nuestro amigo Torrecerredo, que tuvimos la oportunidad de escalar hace algunas semanas. Hay un vídeo en el canal con esa escalada. Bueno amigos, quería comentaros algo muy importante acerca de este tipo de sitios, que son los abrevaderos para el ganado. No son fuentes, son abrevaderos, no hay sitio donde beber. Parece ser que hay gente que se dedica a lavarse los pies o las manos con jabón en este tipo de sitios. Y eso es un problema enorme porque es imposible de usar. Una vez que está todo lleno de jabón, el ganado no puede beber el agua. Y es un tremendo esfuerzo el tener que limpiar estos abrevaderos y dejarlos listos para el ganado otra vez. Así que os pediría que respetarais estos sitios, estos abrevaderos para el ganado y no os lavéis en ellos con jabón. En todo caso, vamos a continuar. Bueno amigos, hemos llegado al final de la ruta y es un momento perfecto para decir hasta luego. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y si eso es el caso, por favor no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir. Y en todo caso, nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros un montón.